esta ocasión con el libro de la vida, que es el libro más rico de la Santa Madre, aunque el más subido, como decimos, sea el de las moradas, y el más práctico en otros aspectos, el del camino de perfección, y el más divertido, las fundaciones, y el más sugerente y cautivador, sin ser libro, son sus cartas. Pero en fin, la vida es el más rico, porque la vida ella se nos presenta y pasa de la biografía, digamos, meramente circunstancial, que nunca es tal, a la biografía espiritual, y pasa de la biografía espiritual al magisterio espiritual, y después pasa, no es que pase, sino que salta constantemente al retrato de sus gracias místicas, al aviso de las añagazas que el demonio tiende, a la gravedad del pecado, el infierno, y después otra vez retoma lo autobiográfico de una manera sabrosísima al narrarnos, como solamente ella podía hacerlo, la fundación de San José. Todo esto es perteneciente a la segunda redacción del libro de la vida, porque como sabemos la primera se perdió. Ella ya había hecho relaciones, y la primera parece ser que es la que le entregó al jovencillo aquel jesuita, padre Cetina, al cual la doña Guiomar de Ulloa la orientó cuando ella estaba tan perdida, porque aquellos señores, el Caballero Santo y Gaspar Daza y Gonzalo de Aranda, no la entendían. Es más, achacaban al demonio lo que le estaba pasando. Y entonces, como sabemos, doña Guiomar la orienta a los jesuitas que acababan de llegar a San Gil de Ávila, y el primero es Cetina, que tenía 25 años, y luego Prádanos, y luego Baltasar Álvarez. Ellos le pedían, pues como fácilmente hubiéramos hecho cualquier sacerdote, al sentirnos apabullados ante aquellas manifestaciones incomprensibles de Dios, en el alma de una mujer que sorprendía, porque era toda naturalidad, toda simpatía, toda llaneza y toda sinceridad. Y no se percibía en ella ningún ribete de academicismo, ni que lo que narraba estuviera aprendido y quedara como en su subconsciente y después ella tradujese lo que había leído en los libros, que es lo que nos pasa muchas veces cuando contamos nuestras presuntas gracias místicas. Pero la Santa Madre no era para nada así. Y entonces estos señores se asustaban un poco, y Baltasar Álvarez, que llegó a ser uno de los más grandes místicos de la Compañía de Jesús, según lo presenta en su biografía el padre Luis de la Puente, pues cuando ya estaba viejito entró un jesuita en su celda y le dijo: mire padre, ve vuestra paternidad todos los libros que hay en este anaquel, cuando entonces se podían tener pocos libros porque eran caros, costaba mucho conseguirlos, un religioso necesitaba un permiso especial para tenerlos en su celda, y mire todos los libros que tengo en este anaquel. Pues mire, todos ellos necesité leer para entender a la Madre Teresa de Jesús. Por tanto, estos señores le pedían a ella relaciones, que ella escribía en un folio, en dos, y que se han perdido todas. La primera interesante que se nos conserva es la magnífica cuenta de conciencia, relación larga, al padre Rodrigo Álvarez, estando ella en Sevilla. Pero estas primeras se han perdido. Y entonces el padre Báñez, que era también mucho más joven que ella, cuando la conoce en Ávila, le dice que tiene que escribir su vida. Parece ser que el que la anima, el empujón definitivo, es el que le da el padre García de Toledo, precisamente en Toledo. Ella ya le conocía de Ávila, pero recordemos aquel episodio que cuenta ella en el capítulo 30 y algo de la vida, 34 me parece que eso, 33, cuando ya está metida en la fundación de San José, cuenta el episodio de que estando un día en Toledo en casa de su amiga doña Luisa de la Cerda, fue a la iglesia de los jesuitas, San Pedro Mártir, que está allí cerca,
y entonces supo que estaba allí el padre García de Toledo, que era mucha cosa porque era hijo de los condes de Oropesa y de las familias más nobles de España, y por tanto, bueno, no por tanto, sino que en ese caso era así, pues era un fraile, pues un poco mundano y, en fin, no era tan buen fraile como debería. Y la santa lo sabía, quería irse a confesar con él, no quería, se levantaba, se sentaba, lo cuenta tan simpática en el libro de la vida, hasta que al final fue. Y él empezó a preguntarle a ella, díjele que había sido mi vida de grandes trabajos, y él me preguntó que cuáles eran, y yo le dije que no se los decía, y él me dijo que bueno, que le daba igual, que hablaría con el padre Pedro Ibáñez, que era amigo suyo, que estaba en Ávila, que es el que le había ayudado a la santa en todo lo de su fundación, y que él se los contaría. Total, que ni fue en su mano dejarme de importunar, ni a mí en la mía dejárselo de decir. Hablaron los dos, quedaron grandes amigos, ella se volvió a su sitio en la iglesia y empezó a decirle al Señor, Señor, bueno es este para nuestro amigo. Y luego cuenta que el padre García de Toledo en poquísimo tiempo, en pocos años, se convirtió en un fraile muy fervoroso y muy amigo del silencio, del retiro, de la oración. Bueno, pues fue este el que le ordenó definitivamente escribir la vida. Y como la Santa Madre tenía 6 meses muy descansados en casa de doña Luisa de la Cerda, porque se fue el mismo día casi de Nochebuena del año 1561 y volvió el día de San Juan del año 1562, que el mismo día que puso pie en Ávila fue cuando le llegó el breve de Roma para fundar San José, que empezaría 2 meses después, fue un año llenísimo ese de la Santa Madre, pues como se vio allí en casa de doña Luisa, estableció con ella una serie de condiciones, que es que ella iba a consolarla mucho y a estar con ella, pero algún ratito al día, no eso de estar todo el día de cháchara y perdiendo el tiempo, sino de un poco después de comer y después de cenar, y el resto del tiempo ella lo ocuparía en rezar y en hacer mucha oración, que es lo que hacía, y en escribir, y se puso a escribir el libro de la vida. Ella había escrito ya mucho, porque no podía estar sin la pluma en la mano la Santa Madre, y lo primero que sabemos que había escrito un libro de caballerías, que era muy de notar, dice el padre Rivera, que sería haber conservado ese libro de caballerías. ¿Cómo pintaría la Santa Madre a los guerreros, a las damas, a los caballeros? Pues se perdió. Y es mucho de notar que una mujer en Castilla, en España, en el siglo XVI, una mujer con 16 o 18 años o 14, porque lo escribió antes de entrar monja, se pusiera a escribir un libro de caballeros. Un libro bueno que tendría aquello 30 o 40 páginas, las que tuviera, pero era una historia con su trama. Eso se perdió, otras muchas cosas se perdieron, y lo primero que escribió en serio fue el libro de la vida, que también se perdió, porque lo que leemos ahora es una segunda redacción, pero la primera se perdió. No nos importa demasiado en el sentido de que la segunda redacción la perfeccionó mucho. La Santa Madre incluyó todo lo de la fundación de San José, incluyó nombres que en la primera por respeto no decía, y datos, dividió en 40 capítulos, le puso a cada capítulo su título, un título muy explicativo, y todo además lo escribió con una pulcritud exquisita. Pero sí nos fastidia un poco que se perdiera la primera redacción, porque esos arranques de espontaneidad, que nunca le faltan a ella, escriba lo que escriba, pero serían todavía, si cabe, más espontáneos, más lanzados en la primera redacción. Se perdió. Tenemos esta, que es la definitiva, y es un tratado de oración y de virtudes. El capítulo más, estoy por decir, más teresiano de todos los de Santa Teresa, es el capítulo 22 del libro de la vida, porque es su gran grito en defensa
de la humanidad sacratísima del Señor. Tiene otro capítulo, el libro de la vida, absolutamente insoslayable, que es el 27, porque es cuando ella cuenta cómo no se podía separar de la compañía de Cristo a partir de aquella primera visión intelectual. Y después, o antes, mejor dicho, está otro capítulo que no se puede nunca dejar de lado, porque es el que marca un antes y un después en la vida de la Santa Madre, que es el capítulo 9, cuando ella se derrumba y se deshace en lágrimas ante el Cristo muy llagado. Y es ese punto de inflexión que separa una Teresa de otra, siendo así que ella siempre fue igual a sí misma, porque esto es lo grande de la Santa Madre, que ella está entera en cada cosa que hace y es siempre igual a sí misma, no se desmiente nunca. Nos dice el corazón de Jesús: venid a mí todos los que trabajáis y estáis cargados, y encontraréis en mí vuestro descanso. La oración como descanso, sobre todo en las cuartas moradas y en el capítulo 53 del Camino de Perfección del Escorial, en la primera redacción. Se trata de la entrada en escena de una manera ya muy protagónica de Dios en nuestra oración. Siempre Dios es principio y fin de todo. No podemos decir Jesús si no es en el Espíritu Santo. El mero movimiento de venir a hacer oración, de entrar en oración, o por mejor decir, de no salir de la oración, el deseo de que nuestra vida sea oración, de tender a Dios, de que todas nuestras fibras, todas nuestras potencias, todos nuestros afectos se conviertan en un suspiro hacia Dios como busca la cierva corrientes de agua. Todo eso proviene de Dios, naturalmente. Es Él el protagonista absoluto de nuestra vida. Pero permite Él en su pedagogía paternal, sapientísima, que nuestro proceso, o permite o ha dispuesto así, que nuestro proceso espiritual pase por esos estadios iniciáticos, de principiantes, en los que nos hacemos la ilusión de ser nosotros los que hacemos algo. Y en cierto sentido, o en todos los sentidos si lo dispone el Señor, eso es muy conveniente y tiene que ser así, porque no se haría nada sin un poco de trabajo nuestro. Bueno, hay almas cuya vida mística ha empezado asombrosamente con el despertar de su razón. Pensemos en una Ana, la beata Ana de San Bartolomé, cómo va creciendo el niño Jesús con ella y tiene una intimidad con él desde siempre, o una Santa Teresita que confiesa que desde la edad de 3 años no ha negado nada a Dios y que no recuerda haber estado nunca sin pensar en Él más de 3 minutos. Bien, son almas a las que el Señor escoge con una predilección muy particular, pero que aún así, después en su vida de oración, atraviesan etapas de todos los colores también. Al común de los mortales nos espera el Señor con mucha paciencia y tan de mientras va haciéndose a nuestra condición en esos primeros estadios en los que a nosotros nos parece que tenemos que trabajar mucho, pero en los que en realidad tendríamos que dar gracias constantemente
porque se nos concede la merced incomparable de trabajar en huerto de tan gran emperador. De manera que el echar una y otra vez el caldero al pozo no es más que suspirar por Dios, anhelarle a Él y hacer de nuestras actividades todas, y como digo, afectos y emociones y sensibilidad y potencias, un grito: qué deseables son tus moradas, Señor de los ejércitos. Mi alma se consume y anhela por ti. No te tengo a ti en el cielo, y contigo qué me importa la tierra. En realidad estamos haciendo ya oración en ese echar el cubo, impulsados por Él, inspirados por Él y fascinados, atraídos, enamorados por Él. Y al ver Él ese muy entrecomillado esfuerzo nuestro, empieza, como digo, a entrar en escena con el modo de obrar divino, con mucha suavidad, con mucha amabilidad, con mucha delicadeza respetuosa hacia el natural de cada uno, que Él respeta siempre porque es un axioma teológico incontestable, que la gracia no modifica la naturaleza, no la destruye, sino que la perfecciona. Por eso se es santo con la naturaleza, también en lo que ésta tiene de defectuosa, que el Señor nos ha dado. Y no, la pretensión es ilusoria, y por eso tantísimas santidades naufragan, cuando pretendemos que la acción de Dios tiene que cambiar nuestra naturaleza. Tiene que cambiar y quiere cambiar y acaba cambiando, si nosotros le dejamos, nuestro modo de obrar. Y Dios convierte con su gracia nuestros actos de humanos en divinos. Esta es la vida mística. Actuar movidos por los dones del Espíritu Santo. Pero quien es corto de entendimiento, sigue siendo corto de entendimiento. Y quien es tozudo, o quien es sensual, o quien es lento, o en fin, lo que trae cada uno de fábrica, eso se mantiene, y Dios nuestro Señor lo va aprovechando si nosotros le dejamos, porque se aprovecha hasta los pecados. Dios nuestro Señor, feliz la culpa que mereció tal Redentor. A los que aman a Dios todo les sirve para el bien, y remata San Agustín a la cita de San Pablo a los romanos: etiam peccata, incluso los pecados. Entonces Dios aprovecha todo, y Dios nos va asimilando a Él, nos va divinizando con nuestra naturaleza humana concreta. Esto es muy consolador y al mismo tiempo es muy aleccionador, para saber que en el mundo de las almas lo que puede cambiar debe cambiar. Pero lo que no puede cambiar no cambiará nunca. Entonces la paciencia ha de ser derrochada lo más posible en el nivel de lo moral, de las costumbres, del actuar conmigo mismo y con los demás. Y se va viendo una evolución. Y esto es la formación en la vida religiosa, la formación que no es la del noviciado, ni la de la profesión simple, la formación que es toda la vida, que toda la vida se está en formación, y las personas se están haciendo todos los días, y las almas se están trabajando y dejándose trabajar por Dios todos los días, y se ven caídas, se ven levantadas, se ven logros, que en unas personas hay que valorarlos mucho más que en otras, pero lo que no puede cambiar no cambiará, porque es perteneciente a la naturaleza.
Y la naturaleza no viene modificada por la gracia. Seamos precisos a nivel de sentido común primero, pero también teológicamente, que hay que tener unos rudimentos elementales, y este es uno. La gracia no destruye la naturaleza, no la cambia, no la modifica, la perfecciona en lo que tiene de perfectible. Claro. Bueno, pues según este proceso de pedagogía divina, respetuosa con cada uno de nosotros, y que quiere y puede hacer un santo de cada uno, lo cual no significa que todos tengamos que caber en una misma vocación. Por eso hay diversas vocaciones en la Iglesia. Claro, es que el determinismo vocacional es muy peligroso. El único determinismo que cabe es estar supeditados a la voluntad de Dios. Eso es lo único que tengo claro en mi vida, que Dios me quiere santo. Ahora el dónde y el cómo tengo que discernirlo no a mi propia luz, sino a la luz de Él. Este Dios que es tan paciente, tan bueno, tan suave, tan caballeroso, tan delicado, no irrumpe de una manera avasalladora, desconcertando mi comprensión, mi capacidad de acoger, de percibir las cosas y eliminando etapas, sino que Dios se hace a mi condición. Y cuando va viendo que yo he suspirado mucho por Él, que he esperado en silencio, que he sabido llorar y gemir en el desierto por Él, entonces Él viene y entra con su carta de presentación, con su estandarte infalible, que es este: Pax ego sum noli timere. La paz sea contigo, soy yo, no temas.